Alberto Eduardo Talagano siempre fue un personaje polémico. Proveniente de una familia radicada en Santa Fe, dado que se incorporó a estudiar a un colegio secundario de Paraná porque lo habían expulsado de un establecimiento de la vecina provincia, la figura de Talagano empezó a perfilarse en la capital entrerriana en la década del 50, cuando, propugnando el nacionalismo, comenzó a organizar charlas en un local ubicado en la esquina de Pellegrini y Urquiza. Uno de los disertantes casi permanentes llegó a ser Guillermo Patricio Kelly, con quien cultivó una estrecha amistad. Si bien sus padres eran entrerrianos, Talagano nació en Santa Fe en 1924, cuando su padre, militar del ejército, estaba destinado en el Regimiento 12 de Infantería. Parte del secundario lo cursó en el Colegio La Inmaculada Concepción, hasta que fue expulsado. Tuvo que terminar el bachillerato en Paraná, pero siguió estudiando abogacía en la Universidad del Litoral a la par que se metió de lleno en la política. Allí ingresó a la Unión Nacionalista del Interior, que en Santa Fe era liderada por Eduardo Heriberto Pagani Lanza. Llegó a ser jefe de los grupos de choque del nucleamiento y eso le permitió transformarse en el fundador en su segunda versión de la Alianza Libertadora Nacionalista, la que concretó junto a Francisco Luque López. Inicialmente la había creado Juan Carlos Bacigalupo, integrante del Superior Tribunal de Justicia en épocas de Enrique Cresto, y estaban enroladas figuras tales como Bruno Yenta, Álvarez Prado, Julio Torres y Carlos Viviano Alegre, un boxeador que fue presidente del grupo denominado Centro Martín Fierro. Talagano era un nacionalista de derecha, él se proclamó fascista públicamente e incluso admirador de Hitler. Hubieron declaraciones de él en el año 83, o sea, pasado el gobierno militar, que él dijo en una entrevista: «Soy fascista y ¿qué?». Decía que el fascismo había sido el primer gobierno popular y social y que el peronismo le debía mucho al fascismo. Y lo que hacía falta es que hubiera un justicialismo como Hitler, ¿no es cierto?, pero sin violencia, sin Auschwitz, decía, por ejemplo, un justicialismo o un Hitler cristiano o acristianado. Eso dijo en una declaración periodística en el 83 Talagano. Era un personaje con mucho poder, porque los mismos fascistas que estaban en el gobierno tenían grandes empatías con Talagano. Talagano era más fascista que ellos y además era un fascista absolutamente auténtico en su postura, en su manera, en su... más que fascista, porque fascista implica una generalidad, ¿no? Este era un mussoliniano. Este era un mussoliniano del vivir, como decían ellos, vivir con riesgos. Él estaba imbuido de esa filosofía. Y por supuesto le gustaba mostrarse así de una manera impactante. Él quería llamar la atención y llamaba la atención. Y además, como tenía esa valentía, ese empaque, a la gente le gustaba, ¿no? Claro, son valores formales. Una persona absolutamente despreciable puede ser muy valiente. Tiene nada que ver una cosa con otra. Una persona que funciona con valores que nosotros detestamos puede actuar en algún momento de una manera brillante. Pero
Él tenía esa forma de llamar la atención, ese empaque bien mussoliniano. Uno ve las películas donde aparece Mussolini, la gente de Mussolini y demás, y inmediatamente lo recuerda a Otalagano. Yo lo conocí siendo pibe, y sabía quién era porque mi padre me dijo quién era, y aparte iba a la casa del suegro, que era Caravaggio, que vivía haciendo cruz en Salta y Rosario Tala con mi casa. El Caravaggio vivía en Salta y yo vivía en Rosario Tala, pero iba haciendo cruz. Bueno, y después lo perdí de vista hasta que aparece, lo veo en Buenos Aires con el nacionalismo, con Kerr y toda esa gente. Acá estuvo sospechado de la muerte de un ciudadano en Victoria, en la puerta, en un hotel donde lo citó por la herencia de que quería dejar, y él tenía que hacer el acta. Otalagano se fue y el tipo, cuando fueron a ver a la pieza por X causa, o la sirvienta avisó, estaba muerto. Se lo metieron preso. ¿A Otalagano? Claro, y salió, porque tenía amigos en todos lados. Lo trasladaron a Paraná y de ahí a Buenos Aires. El grupo de ultraderecha de Otalagano tenía inserción en Santa Fe, en algunas localidades entrerrianas, y siempre pregonaron las ideas fascistas. Otalagano se sentía a gusto. No obstante, su principal formación venía de una larga historia familiar. Sus abuelos se caracterizaron por su amor al nacionalismo. Su abuelo paterno, también militar, había nacido en Predapio, el mismo pueblo italiano en que viera la luz por primera vez Benito Mussolini. Y estando en la Argentina, siempre le inculcó la idolatría hacia Juan Manuel de Rosas. No fueron sus únicos líderes. También aparecieron Adolf Hitler y el generalísimo Francisco Franco. Otalagano en realidad se hizo además amigo entrañable de un general de apellido Jurado, cuyos hijos habían sido destacados integrantes de los ejércitos falangistas de Franco. A Juan Perón lo conoció de muy joven en Paraná, cuando el posterior líder fue subteniente en el regimiento y tenía relación con su padre. Yo recuerdo a Alberto Otalagano, que era abogado, que ejerció la profesión. Hemos conversado una vez, no de política, sino sobre derecho. Era un hombre que manifestaba conocer muy bien varios idiomas, en especial el latín, por lo tanto, sobre derecho hacía expresiones, manifestaciones de la forma como las palabras se habían creado. Yo creo que no tuvo trascendencia acá en Paraná, más allá de sus amigos, sus compañeros de ideología. Era un hombre de derecha, como decíamos nosotros, un nazifascista. Fue un hombre más bien de Buenos Aires, una creación de los diarios, los medios de Buenos Aires. Además, en el gobierno de Isabelita Martínez de Perón, fue nombrado interventor de la Universidad de Buenos Aires, salió en todos los diarios, salía su ideología, y esa es la trascendencia que tenía. Por lo menos puedo decir que no tuvo acá en Paraná ni unas manifestaciones políticas, más allá de su idea, su ideología, y sus amigos que habrán tenido. En Paraná siempre hubo grupos nacionalistas, pero no fue un hombre de poder político. Otalagano, un hombre de una trayectoria
diría ideológicamente lamentable para el país, de ultraderecha, muy ligado a los militares, y andaba con una banda de guardaespaldas, era un hombre que estaba amenazado. Otalagano se recibió de abogado, ¿no es cierto?, y militó allá en su primera época en la Alianza Libertadora Nacionalista, por el año 40, 43, 45, que era una organización de derecha. Luego se adhirió al peronismo a tal punto que él participó en la revolución que hicieron los peronistas el 9 de junio del 56, y por ello fue preso Otalagano. Después formó parte del comando táctico y estratégico del justicialismo. En época en que Perón estaba en España, en Puerta de Hierro, exiliado, y que en aquella época de la década del 60 y principios del 70, en el mundo había un ambiente, digamos, de tipo popular, antiimperialista, antioligárquico y de liberación nacional, que se daba fundamentalmente en África y parte de Asia. Perón en esa época de su largo exilio, bueno, recibía en Puerta de Hierro a todo el mundo, ¿no es cierto?, a todos los peronistas, más y a periodistas también que no fueran peronistas, ¿no? Y por ejemplo, recibía a dirigentes de la derecha del peronismo, los animaba a que siguieran en su lucha. En ese momento gobernaba en la Argentina la llamada Revolución Argentina, con el Onganiato primero, ¿no?, y terminó con Anuse, pero también recibía a la juventud peronista, ¿no es cierto?, y a los que terminaron siendo, muchos de ellos, dirigentes montoneros, ¿no es cierto? Y él se manifestaba muy en favor de toda esa corriente que era a nivel mundial, no solamente latinoamericano, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, en esa época, bueno, después de la Revolución Cubana, ¿no es cierto?, surgieron muchos movimientos de liberación que se transformaron en guerrillas contra gobiernos oligárquicos y proimperialistas, ¿no es cierto? Acá diríamos que nacimos, no aprendió mucho. Martín, que era secretario de él, era el que te visitaba antes, charlaba con vos, un tipo que era de Santa Fe, y después venía Otalagano y hacía lanzas contigo. Pero nunca, diríamos, tuvo poco eco. Tal vez tuvo más eco en los departamentos del centro de la provincia y todo eso, que en la costa de Paraná o en la costa del Uruguay. Entonces él se manejaba en la franja centro de Federal a Villaguay. Perdidamente enamorado de una muchacha italiana que a las veces que venía a Paraná provocaba los más variados comentarios por su esbelta figura, el entonces joven Otalagano partió a Capital Federal a ejercer su profesión. En esa época fue cuando logró ganar un juicio que le redituó una buena porción de dinero. Tenía como cliente a uno de los componentes de la familia Sá Pereira, de la localidad santafesina homónima, que en la década del 70 llegó a la primera plana de los diarios por un grave accidente ferroviario que dejó numerosos fallecidos.
a quienes hicieron retirar de un manicomio en el que estaba internado como enfermo mental para poder cobrar una herencia. A la hora de la definición del pleito, muchos recuerdan que Otalagano, en una hábil maniobra, se alzó con la casi totalidad de la herencia, percibiendo alrededor de 1.500 millones de pesos, lo que prácticamente varió su estándar de vida. Entonces, Perón vino como pacificador para terminar con la violencia en la Argentina y se decía que era como un león herbívoro. El gobierno de Cámpora fue sumamente breve y Perón evidentemente ya presionado por toda la burocracia sindical y por los dirigentes de derecha peronistas y fundamentalmente por quien era su mano derecha, José López Rega. Fue su mano derecha, su secretario allá en Madrid, ¿no es cierto? Y en el gobierno de Cámpora fue nombrado ministro de Bienestar Social. Personajes de la derecha peronista que eran sus consejeros. Por ejemplo, Alberto Otalagano. No podemos saber cuál fue verdaderamente la influencia de Otalagano, la influencia personal de Otalagano en Perón, pero evidentemente ese Perón del 73, ¿no es cierto?, era un Perón volcado directamente a la derecha. Perón, después del derrocamiento del presidente Cámpora, iba a asumir el interinato en Lastiri, que era yerno de López Rega. Ahí se convoca a nuevas elecciones, ¿no es cierto? Y va a triunfar en ese mismo año 73 la fórmula Perón-Perón, es decir, Juan Perón, María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabel Perón, su nombre de Bataclana, ¿no? Cuando Perón asume el gobierno, poco antes se había producido el derrocamiento violento de Salvador Allende en Chile, ¿no es cierto?, y el comienzo del pinochetazo, ¿no? Es decir, ya en América Latina venía el reflujo, la contraofensiva ya de la manera más violenta por parte de los sectores de la derecha oligárquica e imperialista. Él más se recostaba a tipos que tuvieran plata y que pedían protección. Diríamos que formó una especie de protección a estos tipos que al final terminaron peleados unos, otros separados, otros en el partido, ¿cómo era que se llamaba? Partido de la Libertad. Pero en Entre Ríos no, en donde tuvo participación fue cuando Iván Icevich es ministro de Educación y lo nombra rector de la U. Y que no le escapó a tiempo el Gamonete. Y ahí aparece Aníbal Gordon. Ahí aparece Aníbal Gordon. Pero
ya la federal estaba también en esa operación. Yo no hablaba con él, adiós, buen día, buenas tardes, hace calor, hace frío. Siempre quería, ¿cómo te podría decir? Seducirme para que le haga un reportaje, qué sé yo. Pues, imagínate, en el diario Talagano era mala palabra. Me parece que era un personaje más bien creado por los medios porteños, máximo cuando fue rector de la universidad, nombrado por el ministro Iván Nisevich, me acuerdo muy bien. Fue una época muy deteriorada del justicialismo. Tampoco representaba una parte importante del justicialismo, creo que era minoría minúscula. Él era una persona de una edad mayor. Él se lo respetaba porque se decía que era un hombre que conocía mucho del derecho, pero no era de trascendencia, así, de tener un grupo, de que haya un grupo de abogados alrededor de Talagano. No existió eso. Más bien era como un visitante, yo lo tengo así, como un visitante en Paraná. Apenas producido el vuelco ideológico en el gobierno de Isabel Perón, Otalagano era consciente de que iba a ser convocado por su amigo Ivanišević, a quien conocía de la Alianza Libertadora Nacionalista de épocas de la Revolución Libertadora. Quería dejar de ser jefe de asesores, donde lo había nombrado Perón antes de su muerte, aunque en algún momento le prometió que podía llegar a ser su ministro del Interior, y hacía varios días que estaba rondando los despachos del Ministerio de Educación. En los días previos a su asunción en la Universidad de Buenos Aires, hizo cubrir todas las pintadas partidarias y estaba decidido a prohibir toda actividad política. La orden desde arriba fue muy clara. Otalagano tiene que purificarle a UBA, le dijo Ivanišević. Como resultado de esa tarea quedaron despedidos unos 4.000 profesores, se encarcelaron 1.600 estudiantes, varios de los cuales luego terminarían como desaparecidos, y numerosos alumnos huyeron de los establecimientos luego de ser amenazados de muerte. Yo me acuerdo que este fue rector de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, vaya a saber a cuánta gente, el destino de cuánta gente tuvo en sus manos este señor, ¿no? Yo lo que puedo hablar es de lo que lo recuerdo de nuestros enfrentamientos en los juicios. En el juicio de Calero, por ejemplo, cuando él lo defendía al gitano Romero, y bueno, ahí negó que la persona que había sido reconocida por los hermanos en la morgue era Calero, dijo que no era Calero, entonces tuvieron que cortarle la falange y la llevaron y en su momento se creó toda una historia, que Calero estaba en Suiza, que se había ido a Europa, que se había escapado. Todo eso lo generó Talagano. En enero de 1974, la AAA lanza un comunicado amenazando de muerte a muchos militantes de la izquierda peronista y marxista, ¿no? Estamos entonces en enero del año 74. Presumiblemente esa AAA que respondía directamente a López Rega, se organizó con el beneplácito, por lo menos el beneplácito de Perón. Otros grupos de la derecha peronista, por ejemplo, el Comando de Organización, que respondía a Brito Lima, o la CNU, en el Consejo Universitario Peronista, eran
eran organizaciones que realizaban atentados, pero ahora sale directamente la AAA amenazando públicamente de muerte a sus enemigos, ¿no es cierto? Y rápidamente empieza a concretar esos atentados, ¿no? En julio del año 74 va a asumir Isabel Perón, ¿no es cierto? Eso en julio. Y en septiembre, ¿no es cierto?, va a nombrar rector de la UBA a Alberto Taragano. Ahora, en ese momento era ministro de Educación Oscar Ivanišević, un peronista que había sido ministro de Perón ya en su primer gobierno, ¿no es cierto?, pero nunca se había mostrado en esa tendencia tan decididamente, digamos, fascista, ¿no? Y Otalagano dice que fue a cumplir en la UBA la misión Ivanišević, es decir, limpiar de marxistas la universidad. Para su trabajo como rector de la UBA, primero ordenó el ingreso de la Policía Federal a todos los establecimientos. Luego citó a varios de sus amigos, la mayoría de ellos relacionados a la línea ideológica de la revista fascista Cabildo, o Las Bases, que era el órgano oficial de los hombres del nacionalismo peronista. Ambos medios saludaron su designación y desplegaron amplios conceptos del rector. Entre otros colaboradores convocó al cura Raúl Sánchez Abelenda, un líder de ultraderecha que hasta entonces se había desempeñado en Concordia, a quien hizo nombrar como decano de la Facultad de Filosofía y Letras. A Ciencias Exactas fue Raúl Sardini, quien además se transformó en uno de sus principales defensores ante los ataques periodísticos que se producían. En Medicina llevó al doctor Jorge Antelo de Paraná, quien cumplía funciones en el Hospital Militar del Ejército. Cuando yo asumí, la UBA era una especie de campo de entrenamiento de guerrilleros, una suerte de campamento subversivo. Digamos mejor, la universidad era el colegio militar de la guerrilla, dijo Otalagano años después, en un extenso diálogo publicado por la desaparecida revista Siete Días, en su edición número 850, bajo el título Reportaje a un fascista, donde aparecía haciendo el saludo nazi en una foto histórica realizada en su estudio jurídico de Capital Federal. En la entrevista, en ningún momento negó su condición de fascista, consignando loas a Mussolini, a Adolfo Hitler y a López Rega. Bueno, yo en la universidad sobre Buenos Aires no conozco, porque yo fui un hombre paranaense en todas sus actividades, pero uno era Otalagano en Buenos Aires y en los medios, y otro era Otalagano acá en Paraná, que era el mismo, pero con repercusiones distintas. Acá yo nunca lo vi como un hombre de trascendencia política, nunca lo vi, más allá de que él era una definición. Sabía que Otalagano tenía determinadas definiciones políticas. Porque acá hubo movimientos, la Alianza Libertadora Nacionalista, que era una rama del peronismo, de la derecha, muy fuerte. Al comienzo, el golpe de Estado del 43, acá hubo una intervención, el año 44-45, de un teniente coronel que empezó a echar judíos, maestros judíos. Y como nosotros íbamos a la escuela Centenario, no entramos ese día a la escuela en repudio a esa actitud de la maestra de segundo grado que había sido echada por ser judía.
Nosotros teníamos mucho conocimiento de lo que pasaba en Europa en la Segunda Guerra Mundial y sabíamos que los nazis perseguían a los judíos. Por eso nuestra adhesión a nuestra maestra. Después de la gestión de Rodolfo Puig Gros, un peronista marxista, Rodolfo Puig Gros, el padre de Adriana Puig Gros, ¿no es cierto? Que también en esa época sufrieron un atentado. La universidad directamente estaba manejada y predominaba entre sus académicos, ni qué decir del alumnado, ¿no es cierto? Esa posición de izquierda, revolucionaria, peronista, ¿no es cierto? Y marxista. Otalagano va a perseguir desde un principio a profesores, a académicos, el personal no docente y ni qué decir a estudiantes de esa tendencia. Al cabo de 100 días de su gestión, ¿no es cierto?, pudo decir con satisfacción Otalagano que había cumplido con la misión. Los perseguidos por Otalagano en la UBA fueron miles, contando docentes, no docentes y sobre todo alumnos, ¿no es cierto?, que realmente quería derechizar absolutamente la universidad como se estaba derechizando el gobierno de Isabel. No aparecía él como consejero de Cresto o del Comando Paraná, ¿no es cierto?, que funcionaba aquí en Paraná en esa época, ¿no es cierto? Y bueno, este es el recuerdo de aquellos personajes de esa época, de tantos que transitaron por la función pública, y nada menos este hombre en la Universidad Nacional de Buenos Aires, que marca la opacidad, diría yo, de los tiempos políticos de aquella época y cuáles eran los lineamientos que marcaban el gobierno de ese entonces. Y este hombre era un fiel exponente de toda esa ideología sectaria, como decía, de ultraderecha, e incluso no descartaban la violencia para mantener su ideología y su posición doctrinaria. Lo cual, el recuerdo es un recuerdo de algo lamentable para los destinos del país. Siendo rector, Otalagano y sus allegados directos hacían en todo momento demostraciones de poder en Entre Ríos. Algunas veces, pequeños episodios tenían que terminar siendo tratados en las más altas esferas del poder gubernamental de la provincia. También sufrió varias amenazas y atentados, como el episodio sucedido en el bar del Hotel La Sort de Villaguay en 1975. Fue cuando un individuo armado lo empezó a increpar a los gritos. El hombre hizo varios disparos después de acusarlo de traidor a Otalagano. La mayoría de las balas dieron de lleno en el cuerpo del dueño del lugar, quien falleció poco después. Los 6 custodios del funcionario nacional, apoyados por personal de la policía de la provincia que se encontraban en el lugar tratando de garantizar la seguridad de Otalagano, repelieron el ataque y acribillaron a balazos al forastero. 3 de los policías entrerrianos fueron heridos. El más afectado fue el oficial ayudante Santos Errasti. Tenía 2 balazos en el cuerpo y tuvo que ser derivado a Paraná en un helicóptero del gobierno de la provincia. Más de 20 años después, el mismo Errasti sería jefe de la policía. Al parecer, Otalagano había podido esquivar el atentado por cambiar los horarios, que era una tarea habitual que hacía, ya que desde Montoneros también se pensaba en ultimarlo. Cuando le revisaron la documentación al agresor, se encontraron con que se trataba de un ex integrante de la Policía Federal, con residencia en una localidad de la provincia de Buenos Aires.
se había registrado el día anterior en el hotel, haciéndose pasar como guardaespaldas de Otalagano. En una ocasión llegó a Villaguay y ahí sufrió un atentado donde murieron los guardaespaldas, bueno, y él se salvó. Pero un hombre muy cuestionado políticamente, ultraderecha, y ya en el final de su carrera lo tuve yo como defensor en la causa Calero, que fue la muerte de este escribano, muy ligado a los sectores del gobierno justicialista de entonces. En la radio hay que hablar. Y me acuerdo que Ángel Nis, que era interventor del T14 en el año 73, 74, un día le digo, ahí habló Otalagano, dice que tiene una noticia para dar, que vayan a la casa. Me mira y me dice, ese nazi. Y yo lo miré a él y le digo, ¿habló Otalagano? Sí, ya sé. Y me dijo que manden un periodista a hacer un reportaje. Yo era chico, estaban Gianotti, Toló y los más grandes, Acosta, todo eso. Y me dice que se lo hagan los amigos de él. Se dio media vuelta a mí. Fui y le digo, dentro de un rato va a recibir novedad y me le corté. Así que no era muy querido en Paraná, ni aceptado. Más tuvo poder en las fuerzas policiales y en la gendarmería, en Policía Federal, Gendarmería. Y algunos le tenían miedo de enfrentarlo. En mi caso yo era demasiado joven, no conocía bien las telarañas políticas o los engranajes que podía mover este personaje, ¿no es cierto? Pero en general lo que a él le gustaba generar temor así en el tribunal, generaba ese cierto temor. Y ya le digo, acá hay también había mucha gente que le temía, ¿no? No cabe duda que fue un personaje singular y una persona que debe haber, por los comentarios posteriores de su actuación ahí en el ministerio, como rector de la universidad, ¿no? En la persecución de los estudiantes y demás, bueno, fue una faceta que yo no conocí bien, pero lo que se decía de él era de lo peor. Nosotros lo conocimos en esa etapa. Acá lo conocimos como abogado y después pasó allá a Buenos Aires, donde actuó como rector y demás. No tuvo trascendencia, no se puede decir hay una época, tuvo vigencia, su pensamiento era escuchado, no, nada de eso. Por lo menos yo soy un hombre que fui político, que anduve en la colegio de abogados, que anduve en una serie de actividades, y no lo recuerdo como alguien que había que escuchar, o que tenía trascendencia, o que tenía importancia, no, y acá no existía. Eso eran cuestiones de... Acá gobernaba el peronismo y en Buenos Aires también. Era un sector muy reducido, no tuvo importancia, ¿sí? Más allá de la magnificencia que pudieron haber hecho alguna prensa. Por supuesto, cuando nombraron interventor nada menos que de la Universidad de Buenos Aires, tuvo una resistencia muy fuerte, ¿no? Como habían nombrado a un jerarca nazifascista al frente, nada menos que de la Universidad de Buenos Aires.
como uno de los tantos hechos negativos del gobierno de ese entonces, del gobierno peronista de ese entonces. Había muerto Perón y los hechos eran muy negativos. Todo. Después caímos en lo que caímos, ¿no? El proceso militar. Pero no fue una conducta acá en Paraná sobre lo que haya que expresarse. No tenía ninguna trascendencia. Por eso digo, yo creo que se está hablando más porque su mentalidad era una mentalidad estridente. Posiblemente era el único que era nacionalista, fascista, el único. La Iglesia no tenía poder, sino que Tortolo era el jefe de la bendita María, y él lo elegía, pero no, era él y los clérigos, no entraban los civiles, salvo la gente de confianza de él, como Quinodoge del Partido Cristiano, pero que eran tipos, si bien eran de derecha, no eran nazis como este. Era un tipo terrible, terrible, donde lo agarraba abajo a uno, lo destrozaba. Eso en el plano del trato profesional. Después, lo que supimos de su manera de ser, además, el tipo invitaba a la quinta, tenía una quinta por acá, por la zona de Echeverría, por allá. Tenía una quinta y tenía no sé qué cantidad de perros. Y decían que les había traído en avión a los perros, que había contratado un jet y que había traído no sé qué cantidad impresionante de perros, ¿no? Pero lo que también sé es que a varias personas él invitaba a comer a todo el grupo, que eran todos los seguidores y aduladores de él, ¿no? Y los invitaba a comer. Y uno de ellos me contó que hacían traer toda la comida de las confiterías acá de la familia. Es decir, que era un tipo que derrochaba, no medía. Eso tiene que ver con las características de la obra en cuanto a su actuación política, como acá se dijo, a mí no me conta, pero que era un tipo que bien de la pesada, ¿no? Cuando más joven, y siempre con estos grupos de derecha a ultranza. Alberto Talagano desapareció de la escena paranaense por mucho tiempo. Reapareció en 1993, cuando fue el juicio oral y público por el crimen del escribano Rubén Calero, secuestrado y asesinado en junio de 1991 en Paraná. Talagano fue el abogado defensor de Eduardo Emilio Gitano Romero, uno de los imputados del caso. Romero terminó condenado a prisión perpetua por los hechos, y en 1998 fue defensor de Miguel Capobianco, condenado también como autor ideológico del crimen de su ex mujer, Dalma Otero. Fue una causa muy compleja y él vino de defensor de uno de los imputados, pero ya estaba en el cenit de su carrera y de su vida. De hecho, a los pocos años falleció y era un hombre de mucha edad ya, ¿no? Pero muy cuestionado en todos los sectores, incluso jurídicamente ya estaba en una decadencia notoria. Bueno, acá cortaron las falanges del cadáver y las llevaron allá para comprobar la identidad. En esa época el ADN no estaba, ¿no? Y se comprobó. Viajó el secretario a la morgue en Buenos Aires, ahí en Avenida Córdoba y Junín, y ahí se hicieron las comprobaciones. Y efectivamente eran las falanges que correspondían a Calero.
en los juicios, él tenía una actitud desafiante, un tanto apabullante, pero también nosotros le pusimos unos cuantos dedos encima, ¿eh? No vaya a creer que él nos llevaba por delante, por lo menos ni a Marciano Martínez ni a mí nos llevó por delante. Y la gente que estuvo en los juicios se acordará. Por eso decía que estaba en el cenit de su vida y de su carrera, y jurídicamente ya era muy decadente, muy primario lo que sostenía, y no recuerdo quién era el ladero que tenía en ese entonces cuando vino acá, y actuó en 2 o 3 causas, pero era un hombre más que un hombre, diría yo, en ese entonces ya, ¿no? Era toda una puesta en escena, diría yo, con sombrero, con bastón, representante de una época que ya en ese tiempo estaba quedando atrás, por el progreso, por la evolución natural de todas las cosas, ¿no? Y en el ostracismo, en el ocaso ya de su vida, y bueno, y con historias sangrientas detrás de todas estas peleas intestinas que del peronismo, de los sectores de derecha con los que se decían más progresistas, que es una historia que ha marcado al peronismo desde el nacimiento de él con Perón. En la fecha actual siguen estando las luchas intestinas, pero se me ocurre que ya con otro nivel, no en el nivel de violencia física, de corrimiento de sangre, etc. Ahora estamos en una pelea por el poder y por el dinero, nada más ni nada menos. Así como me llamaban la atención estas actitudes, como abogado nunca me pareció el abogado brillante que tanto hablaban, tanto decían de Otalagano. A mí me pareció que de ninguna manera lo era, que por ahí quería impresionar con frases en latín, y más de una vez lo pescamos en citas incorrectas. Así que a mí la personalidad era impactante, pero no me convenció ni como abogado, tampoco era un jurista, era un tipo que tenía esas virtudes. Alberto Eduardo Talagano falleció en su estudio jurídico de Capital Federal en la noche del 21 de octubre de 1998, víctima de un paro cardíaco tras una circunstancial discusión telefónica con un cliente. Tenía 73 años y arrastraba serios problemas de salud desde 1996, fecha en la que ya había sufrido un derrame cerebral seguido de infarto y edemas pulmonares. Nadie se acordó de su figura cuando falleció. Estaba claro que no había demasiado para recordar.